Muy bien amigos, regresamos con más Mundo IP. En el bloque pasado hablamos del conflicto en Medio Oriente, de la guerra en Ucrania, y en este quisiera comenzar por el viejo continente, porque Europa del Este se sigue teniendo que decidir entre acercarse a Occidente o inclinarse hacia Rusia. Se lo tuvo que hacer Moldavia con un referéndum que salió prácticamente empatado, en el que el 50,18% se pronunció a favor de entrar en la Unión Europea, frente a un 49,82%. Y ahora fue el turno de Georgia, cuyas elecciones enfrentaron al gobierno considerado prorruso por Occidente, con una oposición que mira al oeste. Y en este contexto de fuerte polarización se impuso el oficialista Sueño Georgiano, con poco más del 54% de los votos, tras hacer campaña pidiendo evitar la ucranización del país, mientras que la oposición denunció fraude, una acusación a la que se sumaron los observadores europeos, afirmando que existieron casos de compra de votos y boletas dobles, sobre todo en las zonas rurales. Además aseguraron que las cámaras de los colegios electorales y las personas presentes delante de las urnas habían provocado un clima de presión e intimidación, dando la sensación de un gran hermano. A su vez, desde Movimiento Nacional Unido, uno de los partidos de la oposición, afirmaron que el gobierno les había robado el futuro europeo, dado que Bruselas había advertido que si ganaba el gobierno sería un retroceso para sus posibilidades de entrar al bloque comunitario. Europa juega con quienes pretenden la membresía, utilizando la posibilidad como un instrumento de presión, como hizo recientemente la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en su gira por los Balcanes occidentales, exigiendo que adoptaran la misma política exterior que Bruselas, sobre todo a Serbia, que ya dijo que se oponía a las sanciones contra Rusia. Victoria del partido oficialista de Georgia en las elecciones legislativas. Según anunció el domingo la Comisión Electoral, Sueño Georgiano, acusado por la oposición de autoritarismo prorruso, obtuvo 54% de los votos frente a 37% para la coalición opositora, integrada por 4 partidos proeuropeos. Observadores de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, la Organización del Tratado del Atlántico Norte y de organismos de la Unión Europea consideraron, sin embargo, que los comicios estuvieron empañados por desigualdades entre candidatos, presiones y tensiones. En un comunicado denunciaron casos de compra de votos y de violación del secreto del voto, entre otras irregularidades. La oposición también impugnó los resultados. La Unión Europea advirtió que el resultado de estas elecciones influiría en las posibilidades de ingreso de Georgia a la Unión, una aspiración que la ex República Soviética, con una población de aproximadamente 4 millones de habitantes, ha consagrado en su constitución. Este país, a orillas del Mar Negro, está todavía muy marcado por la invasión rusa en una breve guerra en 2008, luego de la cual Moscú instaló bases militares en 2 regiones separatistas georgianas, Abjasia y Osetia del Sur, que reconoció como estados independientes. Sueño Georgiano, en el poder desde 2012, está acusado de haber derivado hacia la implementación de un régimen autoritario prorruso alejado de la Unión Europea y la OTAN. Ese partido gobernante hizo campaña presentándose como el único capaz de impedir una supuesta ucranización de Georgia. Asimismo, en Europa siguen tomando fuerza los movimientos antiinmigratorios. Incluso la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, abandonó su postura más liberal para pedir que se adoptara el modelo italiano y se enviara a los solicitantes de asilo a centros fuera de las fronteras del bloque, después de que Polonia y Finlandia suspendieran el derecho al asilo y Alemania y Francia levantaran controles fronterizos dentro del espacio Schengen. Pero ahora fue el turno del Reino Unido, que reanudó las masivas manifestaciones lideradas por la extrema derecha, que habían tenido lugar tras el asesinato de 3 niñas el pasado 29 de julio, y la circulación de una noticia falsa que afirmaba que el culpable era un inmigrante. Ahora las protestas estuvieron lejos de ser tan violentas como entonces, pero tenían el mismo reclamo, una política migratoria mucho más dura. Además exigían la liberación del activista radical que había organizado la marcha, Tommy Robinson, que había sido detenido por desacato al tribunal y puesto en prisión provisional hasta el lunes. Además, acusaron al mandatario laborista Keir Starmer de instaurar una tiranía
y moverse por el ansia de poder, el odio y el miedo al Islam. Pero lo que disparó la tensión fue que al mismo tiempo fue organizada una contramanifestación antirracista en la que se llamaba a frenar a la extrema derecha, por lo que se desplegó un fuerte dispositivo de seguridad para evitar un enfrentamiento entre ambos grupos. A su vez, se destacó que de la manifestación antifascista participaron varias figuras de la política, como el ex líder laborista Jeremy Corbyn o la primera diputada negra del Reino Unido, Diane Abbott. Miles de manifestantes marcharon el sábado por el centro de Londres pidiendo leyes de migración más duras. La protesta se llevó a cabo bajo una fuerte vigilancia policial tras la detención de Tommy Robinson, un líder de extrema derecha. Tommy Robinson's the only man that's ever spoke out against the oligarchy. Tommy Robinson es el único hombre que ha hablado en contra de la oligarquía, y lo han silenciado, lo han metido a la cárcel. Es nuestro héroe, es el natural, es el William Churchill de ahora, es nuestro Churchill. Churchill of now is our Churchill. Los partidarios de Robinson, ex líder de la Liga de Defensa Inglesa, pidieron su liberación y criticaron al gobierno por la represión de los manifestantes tras los disturbios del verano boreal en Reino Unido. Robinson fue puesto en prisión preventiva el viernes, antes de una vista judicial que se celebrará el lunes. Se le acusa de haber incumplido una orden del Tribunal Superior de 2021 que le prohibía repetir acusaciones difamatorias contra un refugiado sirio que lo demandó. Una coalición de grupos de extrema izquierda organizó una contramanifestación al mismo tiempo, lo que hizo temer enfrentamientos en el centro de Londres. Vivimos en un país multicultural. Londres ha sido multicultural desde la época romana. Es parte de lo que somos, es parte de lo que somos y siempre será parte de lo que somos. Y si no les gusta, que se vayan, en mi opinión. Entre los asistentes estuvo el miembro del Parlamento y antiguo líder del Partido Laborista, Jeremy Corbyn. Sin embargo, la policía se movilizó para mantener separados a los manifestantes y detuvo a 4 personas, 2 de ellas por presuntos delitos de orden público en la protesta y otras 2 por presuntos delitos de agresión cerca de la contramanifestación. Y ahora quisiera pasar a Estados Unidos, que contiene el aliento por las elecciones del próximo martes, en una carrera por la Casa Blanca que se prevé tan pareja como la anterior, por lo menos en las encuestas, aunque varias le dan alguna ventaja a Donald Trump en los estados péndulo, que son los que van a terminar definiendo la elección. Y en la recta final, Donald Trump elevó el tono contra la inmigración, sosteniendo que Estados Unidos era un cubo de basura gracias a la política migratoria de los demócratas. Una afirmación que hizo después de decir que los migrantes envenenaban la sangre del país, que la delincuencia era una cuestión genética y que los haitianos se comían a las mascotas. Y estas declaraciones son resaltadas por los demócratas para aumentar el apoyo de los latinos, que están mostrando un nivel de indiferencia con Kamala Harris que hace temer una escasa participación. A su vez, Harris se dejó ver por primera vez junto al expresidente Barack Obama, que sigue teniendo una gran imagen positiva y que ya había protagonizado 5 eventos de campaña a favor de la demócrata, afirmando que Trump era un aspirante a rey y un dictador. Además, también compartió escenario en Michigan con la ex primera dama Michelle Obama, que tiene unos índices de popularidad incluso superiores a los de su marido, y advirtió que los derechos reproductivos de las mujeres estaban en peligro si Trump volvía a ocupar la Casa Blanca. No obstante, la división del partido y el malestar por su apoyo incondicional a Israel también se hizo notar en un estado que tiene una comunidad importante de musulmanes, ya que fue interrumpida por quienes rechazaban la postura sobre Gaza. Donald Trump afirmó el jueves que Estados Unidos es un cubo de basura debido a la política migratoria de su rival Kamala Harris durante un mitin en Arizona, uno de los 7 estados que pueden decidir el resultado de las elecciones presidenciales. That's what's happened to her. We're like a garbage can. Somos como un cubo de basura. Es la primera vez que digo eso, y cada vez que hablo de lo que han hecho a nuestro país me enfado más y más. Es la primera vez que digo cubo de basura, pero ¿saben qué? Es una descripción muy acertada.
Se suponía que Trump iba a hablar de la vivienda, pero enfocó su discurso en desacreditar a Harris y en explicar cuál será su política migratoria si gana los comicios. El republicano de 78 años, que en el pasado dijo que los migrantes envenenan la sangre del país, insiste en que si gana llevará a cabo una deportación masiva e invocará una ley de 1798 para acelerar las expulsiones de los miembros de las pandillas Tren de Aragua y MS-13. Su rival, la vicepresidenta demócrata, se dio un baño de multitudes en el estado de Georgia, compartiendo escenario por primera vez con el expresidente Barack Obama, quien lleva días sudando la camiseta en solitario para que ella se convierta en la primera mujer al frente del país. Harris expresó que su apuesta es por la defensa de la democracia frente a un hombre interesado en un poder sin control que trama venganza y represalias contra sus enemigos políticos. Durante el evento estuvo el rockero Bruce Springsteen, cuyos himnos a la lucha de la clase trabajadora lo han convertido en uno de los artistas más populares del país. Springsteen dijo que Trump no entiende lo que significa ser profundamente estadounidense y por eso el 5 de noviembre votará por Kamala Harris. Y más tarde Donald Trump volvió a Nueva York para realizar un evento en el Madison Square Garden, generando un fuerte rechazo en una ciudad profundamente demócrata, que se manifestó a la entrada del lugar, con carteles que comparaban el evento con el realizado por los nazis en 1939 en el mismo lugar. Trump sabe que no va a ganar el estado, pero fue una importante demostración de fuerza en un estadio con capacidad para 20.000 personas. No obstante, podría pasarle factura la declaración de un comediante que participó del meeting, en el que dijo que Puerto Rico era una isla flotante de basura, tras lo cual la campaña salió a aclarar que no representaba el punto de vista de Trump. Además, en el meeting también estuvo el dueño de Tesla y de la red social X, Elon Musk, que aportó $75 millones para la campaña y se da por hecho que formaría parte de un eventual gobierno republicano. Pero Musk no es el único multimillonario que se está preparando para una victoria de Trump. El dueño de Amazon y del Washington Post, Jeff Bezos, vetó un artículo que iba a publicar el diario a favor de Kamala Harris, que anunció además que por primera vez desde 1976 no iba a apoyar a nadie. Y la censura que tiene lugar mientras la compañía aeroespacial de Bezos compite por contratos con el Estado dio paso a una serie de renuncias, como la del director del Departamento de Opinión, Robert Kaplan, mientras que 200.000 lectores cancelaron su suscripción. Y otros, como Warren Buffett o Mark Zuckerberg, también evitaron apoyar a los demócratas. Mientras tanto, Joe Biden aumentó las especulaciones sobre su mala relación con Kamala Harris al no asistir a su discurso en la Casa Blanca tras estar ausente casi toda la campaña. Un mitin de Trump en el corazón de un estado azul. Muchos de los grandes partidarios del republicano se dieron cita en el Madison Square Garden de Nueva York, donde la gran sorpresa fue Melania Trump. Se trata de una rara aparición en esta campaña electoral de 2024, actuando como maestra de ceremonias al llamar al escenario a su marido. Ahí lo escuchan. Llegaron desde temprano al lugar. Antes de que Trump se subiera al podio, figuras como Elon Musk y Tucker Carlson también hablaron, aunque Nueva York es un estado de tendencia demócrata en el voto, cuenta con un importante demográfico boricua e hispano en general que ambos candidatos buscan conquistar. There's literally a floating island of garbage in the middle of the ocean right now. Yeah, I think it's called Puerto Rico. These Latinos, they love making babies too, just know that. They do. They do. There's no... They don't do that. They... Just like they did to our country. Hinchcliffe después siguió con Puerto Rico, llamándola una isla de basura. David Rem, un amigo de Donald Trump, llamó así a Kamala Harris. She is the Antichrist. What a sick son of a... Este otro orador dijo que Trump debería ganar por barrida, masacrando a los rivales. Y Tucker Carlson, ex periodista de Fox, ahora periodista independiente y partidario de Donald Trump, no solo se burló sobre la identidad étnica de Kamala Harris. The first Samoan, Malaysian, low IQ, former California prosecutor ever to be elected president. Nuevamente, la campaña de Donald Trump se distanció de la retórica del comediante, pero no de los demás comentarios.
Mientras tanto, continúa la polémica entre Venezuela y Brasil después de que este último vetara el ingreso de Venezuela a los BRICS, afirmando que se había perdido la confianza entre ambos después de que Caracas no cumpliera con su promesa de publicar las actas electorales que comprobarían la victoria de Nicolás Maduro en las pasadas elecciones presidenciales. De esta manera, Brasil decidió mantener el veto impuesto durante años por el gobierno de Jair Bolsonaro, por lo que el gobierno de Maduro denunció que su vecino seguía reproduciendo el odio, la exclusión y la intolerancia promovidos por los centros de poder occidentales, lo que consideraba como una agresión y un gesto hostil, calificando el comportamiento de inexplicable e inmoral. Y ahora fue el fiscal venezolano, Tarek William Saab, quien arremetió contra el presidente brasileño, Luis Ignacio Lula da Silva, sosteniendo que el accidente que sufrió en los días previos a la cumbre y que le impidió asistir tenía que ser investigado, porque posteriormente se lo vio sonriente e ileso, lo que consideró como una evidencia de que había utilizado su supuesta caída en la residencia oficial para mentirle a Brasil, a los BRICS y al mundo entero, aunque Lula sí se dejó ver con una herida en la nuca. Además, el fiscal dijo que había un gran malestar en la izquierda latinoamericana y los movimientos revolucionarios del mundo por la indigna y nefasta actuación del gobierno de Lula al vetar y agredir cobardemente a Venezuela, siguiendo de manera obediente las órdenes de los enemigos históricos de sus pueblos. Por último, agregó que había recibido información de fuentes directas de que Lula había usado el accidente para no asistir. El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, puso en duda el sábado el accidente doméstico que sufrió el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, y lo acusó de usar el hecho como coartada y engaño para impedir el ingreso de Venezuela a los BRICS. El presidente brasileño canceló por recomendación médica su viaje a Rusia para la cumbre de los BRICS tras sufrir un accidente doméstico que le ocasionó una herida en la parte posterior de la cabeza. 3 días después del accidente, el equipo médico indicó que el mandatario se encontraba estable y apto para trabajar. A la cita en Rusia acudieron de forma presencial representantes de la Cancillería brasileña, quienes, según Venezuela, impidieron que se sumaran como miembros activos a los BRICS. El gobierno de Venezuela consideró el veto a los BRICS como una agresión. El ex canciller y asesor de Lula, Celso Amorim, dijo en tanto que el veto tenía que ver con una ruptura de confianza. Según Amorim, Maduro prometió a Lula difundir el escrutinio detallado de la elección del pasado 28 de julio en la que fue proclamado como presidente reelecto entre denuncias de fraude. A la fecha, la autoridad electoral no ha publicado, como manda la ley. La Cancillería venezolana informó en un comunicado que el país contó con el respaldo y apoyo de los países participantes en la cumbre para la formalización de su ingreso al bloque de los BRICS, pero la representación de la Cancillería brasileña decidió mantener el veto que el expresidente Jair Bolsonaro aplicó a Venezuela durante años. Las relaciones empeoraron aún más en septiembre, cuando Caracas revocó la autorización otorgada a Brasil para representar a Argentina en el país y en particular para gestionar la residencia de la embajada donde se refugian 6 colaboradores de la líder opositora María Corina Machado desde marzo. El presidente ruso y aliado de Maduro, Vladimir Putin, había expresado más temprano que el consenso era necesario para la inclusión de un país en el bloque y manifestó su deseo de que la situación se resuelva entre Brasil y Venezuela. Más tarde, el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, bajó el tono contra su par brasileño, Luis Ignacio Lula da Silva, y dijo que esperaba que se pronunciara él mismo sobre el veto a los BRICS, porque era probable que haya sido una decisión de la Cancillería, que era conocida por seguir las órdenes de Washington. Pero Lula estaba más preocupado por la segunda vuelta de las elecciones municipales, en las que no sacó buenos resultados. Y si bien no van a tener una repercusión directa a nivel nacional, fueron consideradas como una advertencia. En total se votó en 51 ciudades y la derecha y la extrema derecha se quedaron con la mayoría de las 26 capitales regionales, mientras que el oficialismo solo se impuso en una. Y el resultado más destacado tuvo lugar en San Pablo, donde el opositor de centroderecha, Ricardo Núñez, le ganó por unos 20 puntos a Guilherme Boulos, un diputado y activista social que había recibido el respaldo de Lula, aunque la derrota del Partido de los Trabajadores no fue una victoria del expresidente Jair Bolsonaro, y Núñez celebró afirmando que le había ganado a todos los extremos. Y Bolsonaro tampoco tuvo una buena actuación, más allá de haberse quedado con 4 capitales, dado que estuvo lejos de la demostración de fuerza que pretendía para que le quitaran la inhabilitación hasta el 2030 por cuestionar la transparencia de las elecciones presidenciales. Y en Chile también hubo elecciones locales,
en las que la coalición de izquierda del presidente Gabriel Boric fue derrotada, lo que preocupó al gobierno, ya que son vistas como un anticipo de las presidenciales del 2025. No obstante, la derecha esperaba un resultado más contundente y a la extrema derecha no le fue bien. La centro-derecha triunfó en la segunda vuelta de las municipales del domingo en Brasil, en detrimento de los partidos del presidente de izquierda Luiz Inácio Lula da Silva y del exmandatario de extrema derecha Jair Bolsonaro. En Sao Paulo, mayor ciudad de América Latina y capital económica del país, el alcalde conservador saliente Ricardo Nunes fue reelegido de forma rotunda con 59% de los votos, frente al izquierdista Guilherme Boulos, que terminó con 40%. Pese a un resultado por debajo de lo que podía esperar, el Partido Liberal del expresidente Bolsonaro gobernará por primera vez en 4 capitales estatales del país, incluidas las 2 ganadas en la primera vuelta del 6 de octubre. Por su parte, el Partido de los Trabajadores del presidente Lula logró solo una de las 4 capitales en las que tenía candidatos en el segundo turno. Fortaleza, en el noreste de Brasil, bastión tradicional de la izquierda. Un revés electoral para el oficialismo en Chile. La coalición de izquierda del presidente Gabriel Boric sufrió una derrota en las elecciones locales que finalizaron el domingo y que son consideradas un barómetro de las presidenciales de 2025. No obstante, la oposición de derecha obtuvo un triunfo menos holgado de lo esperado. Según los resultados parciales, el oficialismo perdió unas 40 alcaldías, mientras que la derecha tradicional sumaba 36. La extrema derecha, en tanto, solo consiguió 8 municipios de los 345 en lisa. En otro orden, la tensión en Bolivia no para de aumentar, en medio del enfrentamiento entre el mandatario Luis Arce y su mentor, Evo Morales, y la reapertura de una investigación contra este último por presunto abuso de una menor de 15 años a la que habría dejado embarazada hace 7. La causa es vista por muchos como una persecución política para evitar que se presente a las elecciones del año que viene, pero podría derivar en su arresto, por lo que sus partidarios cortaron rutas para evitarlo. Pero ahora el conflicto escaló todavía más, después de que el expresidente sufriera un intento de asesinato. El auto que lo llevaba a hacer su programa de radio de los fines de semana recibió 14 disparos de bala, uno de los cuales hirió a su chofer. El hecho tuvo lugar el domingo a las 6:25 de la mañana, después de que otros 2 vehículos lo comenzaran a perseguir, y fue filmado por una mujer que iba en el asiento de atrás. La grabación se corta en un momento porque tuvieron que cambiar de auto, y posteriormente se ve cómo el expresidente sacó la cabeza por la ventana y le pidió a la gente que bloqueara la carretera porque los estaban persiguiendo. Evo sostuvo que el atentado había sido ordenado por Arce, afirmando que el mandatario se había vuelto loco al contratar paramilitares para asesinarlo. A su vez, el diputado arcista Rolando Cuellar declaró que el autoatentado mal planificado del violador en serie tenía como objetivo ganar apoyo en la población y los organismos internacionales, y el viceministro de Seguridad, Roberto Ríos, también dijo que creía que era un autoatentado, pero que igual lo iba a investigar. El expresidente boliviano Evo Morales denunció el domingo un atentado con varios disparos contra el vehículo en el que viajaba. Morales denunció que hombres encapuchados realizaron 14 disparos contra su vehículo e hirieron a su chofer, que lo trasladaba a su programa semanal de radio en Cochabamba, en el centro del país. La denuncia tiene lugar en el marco de una pugna entre Morales y el presidente Luis Arce, antiguos aliados y ahora enfrentados por la candidatura presidencial oficialista para las elecciones de agosto de 2025, aunque solo Morales ha anticipado que quiere postularse. Ocurre además en medio de bloqueos de importantes carreteras del país desde el 14 de octubre por parte de partidarios de Morales que exigen el fin de lo que consideran persecución judicial contra su líder. El exmandatario es investigado por el presunto abuso a una menor con quien habría tenido una hija durante su mandato. La Fiscalía anunció hace algunas semanas que emitiría una orden de aprehensión en su contra, pero desde entonces no se ha pronunciado.
Los cortes de vías han generado escasez de combustibles y alza de precios de productos básicos en distintas ciudades. Este fin de semana el presidente Arce cambió sorpresivamente a la cúpula militar del país y llamó a los nuevos jefes a garantizar el restablecimiento del orden público frente a los bloqueos. Y vamos a terminar en Uruguay, donde el candidato del izquierdista Frente Amplio, Yamandu Orsi, ganó las elecciones presidenciales con un 43% de los votos, frente a Álvaro Delgado, del oficialista Partido Nacional, que se quedó con el 28%. No obstante, los 15 puntos de diferencia no le permitieron a Orsi ganar en la primera vuelta y tendrá que disputar el balotaje el 24 de noviembre. Y el Frente llamó a redoblar el esfuerzo, ya que si bien le faltaron 6 puntos para llegar al Ejecutivo, el Partido Colorado, que sacó el 15% de los votos, le daría su apoyo al Partido Nacional, y su candidato, Andrés Ojeda, destacó enseguida que no se llegaba al gobierno sin ellos, y se mostró dispuesto a aliarse con los blancos, que no pudieron aprovechar la imagen positiva del 50% con la que se va el presidente Luis Lacalle Pou. A su vez, Orsi tuvo que recordar que era una noche de alegría y de fiesta de la democracia, ya que muchos en el Frente se habían ilusionado con ganar en la primera vuelta, y dijo que la unión era imprescindible frente a los dos partidos tradicionales del país. Asimismo, la candidata al Senado por el Frente, Blanca Rodríguez, consideró que los resultados estaban dentro de lo previsto y que se había confirmado que eran el partido más votado del Uruguay, haciéndose con la mayoría en el Senado, al crecer 5 puntos con respecto al 2019, mientras que el presidente del partido, Fernando Pereira, dijo que los números eran muy positivos y permitían encarar la segunda vuelta con mucho optimismo, aunque el Partido Nacional se quedaría con la primera mayoría en diputados. Por último, se destacó una participación de casi el 90%. Presidente de todas y todos los uruguayos, Yamandu Orsi, del izquierdista Frente Amplio, y Álvaro Delgado, de la coalición gobernante de centro-derecha, se medirán en un balotaje para definir al próximo presidente de Uruguay. Con más del 90% de los circuitos escrutados luego de las elecciones del domingo, Orsi, delfín del expresidente José Mujica, obtenía el 43% de los votos, seguido de Delgado con 27%. Orsi, un profesor de historia de 57 años y que gobernó el departamento de Canelones durante 2 periodos, aspira a que la izquierda que gobernó Uruguay entre 2005 y 2020 regrese al poder. Ante miles de votantes, el candidato opositor celebró el resultado y llamó a redoblar los esfuerzos para triunfar en segunda vuelta. Vamos en estos 27 días por ese último esfuerzo, con más ganas que nunca, más de pie que nunca, compañeras y compañeros. Deberá derrotar a Álvaro Delgado, un veterinario de 55 años, quien fue diputado y senador antes de ocupar el cargo de secretario de la presidencia de Luis Lacalle Pou. El candidato del gobernante Partido Nacional celebró rodeado de los socios de la coalición oficialista, que también incluye al Partido Colorado, que obtuvo 16% de los votos, Cabildo Abierto con 2,4% y el Partido Independiente de centro-izquierda con 1,7%. Muy bien amigos, se nos ha terminado el programa. Hemos hablado del conflicto en Medio Oriente con el ataque de Israel a Irán y su veto a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos. Abordamos otras cuestiones como la guerra en Ucrania, el supuesto envío de tropas norcoreanas a Rusia, el cierre de campañas en Estados Unidos. Pero lo tenemos que dejar hasta el próximo programa para seguir analizando la actualidad internacional por Mundo Ejecutivo. Muchas gracias por habernos acompañado y hasta entonces.